Muy común que las personas vengan aquí al centro budista buscando la meditación, buscando aprender a meditar, porque dicen, yo necesito aprender a controlar mis emociones. Usamos a veces esa palabra, ¿verdad? Controlar mis emociones. Pues, ¿cómo vamos a controlar las emociones, verdad? Si a veces las emociones se perciben como si fueran un caballo desbocado, ¿no? O sea, hacen lo que se les da la gana, ¿no? Pareciera que no tenemos ningún control sobre ellas, simplemente emergen, ¿no? Y de pronto nos inundan y de pronto nos llevan a actuar a veces de formas muy poco útiles, ¿verdad? Y nos meten en problemas. Entonces, sí es muy común que lleguemos, ahora ya se trabó esto, ajá, que lleguemos aquí a la búsqueda de la meditación, al centro budista, buscando controlar nuestras emociones, porque nos damos cuenta que tenemos emociones, aquí estamos usando la palabra destructivas, que suena fuerte, ¿verdad? A la hora que estábamos buscando un título para anunciar esta sesión, decíamos, si mejor le ponemos aflictivas, emociones aflictivas, emociones difíciles, emociones negativas, en fin, qué adjetivo utilizamos, ¿verdad? Para calificar a estas emociones que luego nos hacen sufrir. A mí me parece que el calificativo destructivas es bueno, ¿eh? Porque de alguna manera, pues, es muy elocuente. ¿Cómo? Nos destruyen. Nos destruyen a nosotros, destruyen a otras personas, ¿verdad? Cuando actuamos, cuando reaccionamos emocionalmente de una manera negativa. Entonces, la idea de la sesión de hoy es explorar un poquito todo ese tema, ¿no? Generalmente le tememos al poder destructivo de nuestras propias reacciones emocionales, porque lo sabemos de cierto, ¿verdad? Que cuando tenemos emociones negativas, emociones como cuáles, ¿qué emociones tienen en mente? Enojo, ira, ¿verdad? Celos. ¿Qué otra? No, resentimiento. Odio, resentimiento. ¿Qué decías, Ulises? Ansiedad. Todas esas emociones difíciles, ¿verdad? ¿Cómo? La obsesión. La obsesión, cuando entramos en esta cosa obsesiva, compulsiva, ¿no? De no poder salirnos de cierto estado mental, de avidez, incluso la obsesión muchas veces tiene que ver con avidez, con querer algo en particular, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de cuáles son esas emociones a las que estamos haciendo referencia, pero sí, le tememos al poder destructivo de nuestras propias reacciones emocionales, porque sabemos que pueden hacer daño, ¿no? Y esta charla, fíjense, esta charla la voy a abordar desde dos ángulos que son aparentemente contrastantes. Un ángulo un poquito más mítico, legendario, simbólico, y después otro ángulo que va a ser como más conceptual, como más, podríamos decir, teórico, aterrizado. Y vamos a ver si los dos ángulos se complementan. Entonces, el primero de ellos es el ángulo mítico, simbólico. Y tiene que ver con traer aquí, invocar la presencia de un personaje legendario histórico muy importante que fue el gurú Padmasambhava, ¿sí? La historia de Padmasambhava es una historia fascinante en donde están mezclados hechos reales con mitos, simbolismos, leyendas, de tal manera que a estas alturas es muy difícil desentrañar, ¿verdad? ¿Qué es histórico? ¿Qué es empírico, podríamos decir? ¿Y qué es el añadido de la leyenda? Pero el añadido de la leyenda podríamos pensar que es igualmente real, digamos, ¿no? Es igualmente real. Lo que pasa es que es real como a otro nivel, al nivel simbólico, al nivel de las verdades, digamos, de las verdades últimas trascendentales que a veces no se pueden plantear con palabras y que necesitan símbolos para poder comunicarse. Entonces, bueno, este es el caso de la historia de Padmasambhava.
Padmasambhava fue una persona que nació en el año de 717 de nuestra era, o sea, vivió en el siglo VIII, y seguramente muchos de ustedes han oído hablar de él porque se habla de él como Guru Rinpoche, el maestro precioso. Eso es lo que significa Guru Rinpoche. Y fue él el responsable de que el budismo llegara a Tibet, más o menos en el siglo VIII precisamente. El budismo es una tradición que tiene 2500 años de edad y en sus primeros 200, 300 años estuvo asociado básicamente con la India, norte de la India. Después se empezó a extender hacia el sur, hacia Tailandia, Sri Lanka, y hacia el norte, hacia el Tíbet, hacia Mongolia, hacia China, hacia Japón. Entonces, en algún momento se extendió hacia Tíbet, que está justamente del otro lado de los Himalayas, de la región en donde el Buda expandió su mensaje originalmente, que es situado en el norte de la India, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba Padmasambhava. ¿Qué pasó con Padmasambhava? ¿Por qué viene al caso en este tema de esta historia? Fíjense un poquito para ponerlo en contexto y hablar del mito de la leyenda de Padmasambhava. Padma significa loto, Sambhava significa nacido, nacido de. Padmasambhava significa el nacido del loto. Y se cuenta la leyenda de que él nació de un rayo de luz y este rayo de luz se transformó en un niño de 8 años que apareció arriba de un loto. Déjenme desaparecer esto, espérenme tantito. ¿Cómo dice? Ocultar panel, ocultar controles. Ya. Entonces, un rayo de luz se transformó en un niño de 8 años que apareció en una flor, en un loto, en el lago de Udiyana. Y aquí tenemos una imagen, ¿verdad? De este niño apareciendo aquí en una flor de loto. Obviamente, pues nos está hablando de su origen mítico, de su origen un poquito oscuro. Realmente no tenemos muy claro de dónde salió este personaje histórico, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que el rey de la región, que se llamaba el rey Indrabodhi, lo adoptó. Él no tenía hijos, entonces decidió llevárselo con él. Y desde muy joven, Padmasambhava entró en pues una fascinación con todas las cuestiones como rituales, chamánicas, mágicas, ¿no? Que estaban asociadas a esa cultura. En algún momento, el rey Indrabodhi lo corrió de su corte, ¿no? Y entonces se fue a vivir en campos de cremación. Ustedes saben que allá en la India los muertos, todavía hasta la fecha, en muchos lugares se llevan a cremar y se creman en campos de cremación así abiertos al público, ¿no? Y los ves ahí en las piras funerarias tremendas, ¿no? Y entonces imagínense cómo es un campo de cremación, sobre todo en las noches. Un campo de cremación es básicamente un lugar en donde pues, los muertos están siendo cremados, hay restos de muertos por ahí tirados por todos lados. Es una especie de cementerio, pero a lo bestia, ¿no? Crudo, con toda la crudeza que implica estar viendo a la muerte y viendo la transformación que implica la muerte, ¿no? Entonces ahí residía Padmasambhava en los campos de cremación, ahí es donde meditaba y ahí se convirtió en un yogi tántrico, ¿no? Se dice que se convirtió en una especie de mago, en una especie de chamán, pero se adentró mucho en la práctica del budismo. De hecho, aquí lo tenemos en una de estas imágenes muy hermosas. Recibió enseñanzas, se dice que ahí en los campos de incineración, en los cementerios, recibía enseñanzas de estos espíritus que se llamaban las dakinis. Y las dakinis que habitaban estos cementerios le daban enseñanzas y le daban iniciaciones, ¿no? Más allá de este mítico en el que él se fue a estudiar a la Universidad de Nalanda.
La Universidad de Nalanda era un monasterio-universidad, combinaba ambos elementos, que estaba situada también en el norte de la India y que era famosísima por su alto nivel de enseñanza y de práctica budista. Entonces ahí estuvo Padmasambhava en la Universidad de Nalanda, formándose como un monje muy formal también, ¿no? Total, la fama de Padmasambhava llegó muy lejos. Llegó tan lejos hasta los oídos del rey del Tíbet, un rey que se llamaba Trison Detsen. Trison Detsen tenía muchas ganas de que el budismo se instaurara en el Tíbet. El Tíbet tenía conexión con la India y estaba más que nada infundido por una serie de religiones locales, religiones de tipo más bien chamánico, mágico, ¿no? Supersticiosas, muchas de ellas. Y el rey Trison Detsen, que había tenido contacto con el budismo, dijo, no, pues hay que traernos el budismo al Tíbet, porque realmente el budismo es un camino de luz hermoso que puede ser muy útil y muy inspirador para las gentes de Tíbet. Entonces invitaron a Padmasambhava. De hecho, antes de invitar a Padmasambhava, habían invitado a otro personaje que se llamaba el abad Shantarakshita. Shantarakshita estuvo años y años tratando de construir un monasterio que se llamaba el monasterio Samye, pero se decía que los espíritus y los demonios locales impedían que se construyera el monasterio. Entonces, se pueden imaginar, ¿no? Un paisaje como estos, ¿no? Y ahí el abad coordinando las labores de construcción, se construía una pared, se empezaba a construir un cuarto y durante la noche se decía que llegaban los espíritus malignos ¡pras! Y tiraban la pared. Ahí va para abajo la pared. Y otra vez al día siguiente a levantar la pared. Y ya estaba el pobre de Shantarakshita batallando con estos espíritus locales que no dejaban que se construyera el monasterio, ¿no? Entonces ahí hay un simbolismo muy bonito. Obviamente quiero que escuchen toda esta historia a partir del simbolismo que representa y del tema que estamos abordando, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba el pobre de Shantarakshita peleándose con los espíritus locales. Hasta que Shantarakshita escuchó hablar de Padmasambhava, que pues no nada más era un maestro de budismo muy reconocido, sino que además tenía todas estas aptitudes, digamos, más chamánicas, más como de mago, y dijo, pues vamos a traernos a Padmasambhava a ver si Padmasambhava logra hacer algo al respecto, ¿no? Entonces sí, llegó Padmasambhava, miren, aquí tenemos una imagen de Padmasambhava muy hermosa, ¿no? En donde se ve pues su mirada así como medio misteriosa, todos sus hábitos aquí que lo tenían todo envuelto en una capa roja, con una pluma en la cabeza, con una especie de cetro que se llama el Katvanga, ¿no? Aquí lo tenemos en su mano izquierda, trae un cráneo, es un cráneo que usa como copa para beber, ¿no? Y el cráneo está lleno de sangre, ¿no? Entonces, hay también en Padmasambhava toda una serie de símbolos que nos hablan de la transformación, ¿no? En el contexto del proceso de la muerte y renacimiento como un proceso de transformación. Entonces llegó Padmasambhava al Tíbet y domesticó a los espíritus y a los demonios locales. Los domesticó. Fíjense, no los corrió, no los asesinó, no los regañó, sino que se los echó a la bolsa, ¿no? Se los echó a la bolsa. Los domó, los hizo suyos, los puso de su lado y les ordenó que cooperaran con la construcción del monasterio. Entonces ahí se pusieron todos los demonios y los espíritus a construir el monasterio también muy serios y quedó muy hermoso el monasterio. Es el monasterio más antiguo del Tíbet. Obviamente en algún momento quedó en ruinas, varias veces ha quedado en ruinas y se ha vuelto a ocupar. Y este es, bueno, el estado actual del monasterio Samye.
que fue el monasterio que creó Padmasambhava en el siglo VIII. Y fíjense, solamente en 18 meses Padmasambhava logró su cometido. Estuvo ahí en el monasterio Samye, introdujo el budismo al Tíbet y ya de ahí, pum, se siguió, ¿no? Y en el Tíbet, pues realmente es uno de los lugares en los que hasta la fecha se sigue conservando, digamos, una de las versiones más genuinas y profundas del budismo, podríamos decir. Bueno, pues esta es la historia de Padmasambhava. Y vamos a ver un poquito el simbolismo. Fíjense la historia de Padmasambhava y la instauración del budismo en el Tíbet. De alguna manera la podemos pensar como nuestra propia historia, ¿verdad? Y el éxito de nuestro camino de crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces no tenemos ganas de crecer, de convertirnos en una persona más sana, en una persona más positiva, en una persona más bondadosa, y algo se nos cruza, ¿no? Nuestros demonios internos, nuestros espíritus por ahí, oscuros, que a veces les llamo oscuros, no porque sean necesariamente mala onda, sino sencillamente porque están en la oscuridad, porque no los vemos, luego no los tenemos tan conscientes. Entonces, sí, los demonios y los espíritus locales. En el caso de la historia de Padmasambhava, podríamos decir que eran las religiones antiguas, las tradiciones ancestrales que impedían que el budismo echara raíces, ¿no? Podríamos decir todas esas culturas chamánicas, esas resistencias culturales a que algo nuevo llegue y se instale. Esa es la simbología que podemos decir que jugaban estos demonios, ¿no? Cuando se habla en las escrituras de estos espíritus, pues probablemente están hablando de eso, ¿verdad? De todo eso que impedía que el budismo se asentara en el Tíbet. Pero si lo pensamos en términos de nosotros mismos, de nosotras mismas, pues podemos pensar que justamente ahí es donde están las emociones destructivas, ¿verdad? Esos demonios que a veces tenemos adentro y que de pronto nos meten el pie, por eso le puse aquí, es el autosabotaje emocional, nuestras propias resistencias psicológicas a crecer, porque podríamos pensar que crecer y convertirnos en un ser humano más luminoso es algo que todos queremos hacer. Sí, evidentemente todos lo queremos hacer, ¿verdad? Todos queremos eso racionalmente, pero de una manera más profunda, más inconsciente, ahí tenemos resistencias que a veces no nos dejan caminar, condicionamientos que a veces nos juegan chueco, ¿no? Entonces, esas fuerzas oscuras, podríamos decir, esas son las que simbolizan todos estos demonios de los que habla la historia de Padmasambhava. Entonces son, digamos, fuerzas que nos bloquean en el camino y que nos impiden que construyamos nuestro propio monasterio Samye, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con estos espíritus y con estos demonios? ¿Vieron esta peli? Domando a tu dragón, ¿no? Creo que se llamaba. Pues sí, hay que domar al dragón. Básicamente es lo que hay que hacer. Hay que invitar al gurú Rinpoche a que nos ayude a domar esos dragones, esos espíritus. El gurú como, no necesariamente Padmasambhava, ¿verdad? Sino es más como un principio universal. El gurú como un principio universal que nos puede ayudar a domar esas fuerzas internas. Usar la magia, es decir, activar nuestras energías psicoespirituales profundas y domesticarlos para que cooperen, ¿no? No se trata de eliminarlos, sino de ponerlos al servicio de nuestro propio crecimiento. Poner nuestras propias emociones destructivas al servicio de nuestro propio crecimiento. Y ahí es donde entran a veces la magia, los rituales. Por eso en el budismo usamos los rituales, por ejemplo. Usamos un ritual muy bonito que hacemos los jueves, una vez al mes. Los jueves hacemos una puya. Y en el contexto de la puya cantamos mantras, hacemos ofrendas al altar. De alguna manera lo que estamos haciendo con todo ese tipo de rituales es justo domando a nuestros demonios internos, ¿no? Entrando a las profundidades de nuestra psique y modificando allá abajo con el idioma que habla nuestra psique. Nuestra psique no habla el idioma
racional de, a ver, pórtate bien, Amelia, ¿no? El fondo de nuestra psique habla el idioma de los símbolos, el idioma de la magia, un poquito, le estoy poniendo la magia entre comillas, ¿verdad? Refiriéndome a todo aquello que no es necesariamente el análisis racional con el que a veces queremos llegarle a la vida, ¿no? Necesitamos todas estas otras herramientas. Otra historia muy bonita, siguiendo todavía en el área de los mitos, otra historia muy bonita que seguramente muchos de ustedes han oído mencionar, es la historia de cuando el Buda Siddhartha Gautama, antes de que se convirtiera en el Buda, era este príncipe que abandonó su palacio y que un buen día se sentó debajo de un árbol. Miren, aquí lo tenemos en esta imagen, sentadito debajo del árbol, determinado a alcanzar la iluminación. Y en ese momento, a partir de su determinación férrea, apareció este demonio, que en términos míticos se le conoce como Mara. Mara. Un demonio que le empezó a tentar, lo empezó a molestar, le echó encima a todas sus hordas y sus ejércitos, a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Los hijos y las hijas de Mara se llamaban avidez, aversión, lujuria, miedo, duda, ¿no? Entonces, obviamente, Mara es un simbolismo que se refiere justamente a todas esas emociones destructivas que se nos aparecen en el momento en el que realmente queremos hacer un cambio positivo en nuestra vida. En el momento en el que decido, ahora sí, voy a hacer un cambio positivo en nuestras vidas, en mi vida. Voy a dejar de comportarme de esta manera torpe que sé que lastima. Voy a hacerlo, ¿no? En el momento en el que viene esa determinación, se nos aparece Mara y empieza a tentarnos y nos empieza a picar por acá y nos empieza a decir, ay, pero acuérdate qué rico es, ¿no? Pero está ahí total, ¿qué importa? Pues es solo un poquito, ¿no? Y todas esas, todos esos piquetitos, ¿verdad? Que hacen que nuestra determinación de pronto flaquee. Ese es Mara. Ese es Mara y se nos aparece cotidianamente. Mientras más determinados estemos a caminar hacia la luz, Mara se pone más gordo y más fuerte, ¿no? Entonces, de nuevo, al igual que con el mito de Padmasambhava, estamos hablando de estos demonios que ahí están, ¿verdad? Estas fuerzas oscuras, estas emociones destructivas que a todos nos asaltan y que a todos nos allanan el camino y a veces nos impiden caminar, ¿no? Pero es muy bonita la historia de Mara y el Buda, porque el Buda se sienta a meditar con tal determinación que todas las flechas, todas las lanzas, todas las piedras que le lanzan los ejércitos de Mara, en el momento en el que se aproximan al Buda, se convierten en flores. Entonces pueden imaginar, está el Buda ahí sentado, a punto de alcanzar la iluminación, y todas las flechas de Mara se convierten en una lluvia de flores, ¿no? Entonces, ahí está la enseñanza. ¿Cómo hacemos para que nuestros maras, nuestras emociones destructivas, se conviertan en una lluvia de flores? Se conviertan en una bola de espíritus fantasmitas que trabajan para nosotros, que nos apoyan, que nos ayudan, ¿no? Entonces, fíjense, los demonios no se eliminan. De acuerdo a este camino espiritual, los demonios no se eliminan, sino que se transforman y se ponen al servicio de nuestros objetivos más elevados. Y me gustan mucho estas imágenes que les puse aquí porque pues tenemos al Buda, ¿verdad? Aquí de este lado está el Buda, pero a la vez está también la otra mitad que es mitad demonio. Es mitad demonio, mitad Buda. O sea, finalmente las emociones negativas, las emociones aflictivas, probablemente no se van, probablemente ahí van a estar, ¿no? Ahí aparece también esta otra imagen en donde está el Buda, ya alcanzó la iluminación, aquí tocando la tierra, justo en el momento de alcanzar la iluminación, y Mara está allá atrás. Mara no se va, Mara va a permanecer. Y probablemente en el Buda ya iluminado, va a seguir picándole el ombligo de pronto, ¿no?
Pero la magia está en que el Buda no reacciona. El Buda no actúa de acuerdo a esas emociones negativas, sino que simplemente probablemente las ve aparecer ahí atrás y sencillamente no toman fuerza, no toman fuerza. Se dice que Mara, en el momento en el que el Buda lo vio y le dijo, ah, Mara, ya te vi, no me engañas, ¿no? Que en ese momento Mara, en lugar de convertirse en este monstruo gigante, se convirtió así como en una especie de personita ahí al lado del camino, chupando una varita, ¿no? Ay, todo chiquito. O sea, probablemente Mara no se va, pero sí se hace chiquito y de hecho puede ayudarnos a transformarnos, ¿sí? Entonces, las emociones destructivas no necesariamente son un estorbo que debe eliminarse, sino que son energía que puede transformarse de tal manera que no sea útil en el camino hacia el despertar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la energía del deseo, de la avidez, del, del deseo neurótico, esa energía es una energía súper fuerte, ¿no? La podemos transformar en aspiración para llegar a la iluminación, para llegar a una realización más elevada y una comprensión más profunda de la existencia. Entonces, esa misma avidez, ese mismo impulso de ir hacia, lo podemos convertir en un ir hacia la iluminación, ¿no? Entonces, es energía que es útil, que no hay que ponerle encima un tapón, ¿no? Sino que se puede transformar. Entonces, bueno, ahora vamos terminando con la parte mítica de la charla. Vamos hacia la parte más conceptual. Entonces, el budismo es un camino de transformación de la propia mente. Ahorita, antes de la meditación, tanto en el grupo de Manjugita como aquí arriba, leímos unas palabras que decía, todo lo que somos surge de nuestra mente, ¿no? A partir de nuestra mente es que construimos el mundo. Si hablamos y actuamos con una mente impura, los problemas nos seguirán como la carreta sigue al buey ensimismado. Entonces, la mente, se trata, el budismo, esto que llamamos los budistas, el Dharma, es un camino de transformación de la propia mente, es un entrenamiento que nos lleva al despertar de la conciencia para poder ver la realidad tal y como es y para poder aprender a responder con compasión ante la vida. De eso se trata, este camino de entrenamiento. Entonces, cuando hablamos de la mente, realmente estamos hablando de las emociones. La mente en el budismo no se refiere nada más a este aspecto, digamos, esta función que se dedica a pensar y a razonar y a analizar y a conceptualizar, sino que también se refiere a nuestra percepción, nuestras respuestas emocionales, nuestras voliciones. Todo eso son parte de la mente. Entonces se trata de aprender a responder creativamente, ¿no? Practicar el Dharma tiene que ver con entrenar nuestra mente, es decir, nuestras emociones, para aprender a responder creativamente en lugar de reaccionar torpemente con emociones destructivas. Y estoy usando dos verbos diferentes. Un verbo es responder y el otro es reaccionar, ¿no? Responder implica una capacidad de traer aquí como que algo nuevo, algo que es apropiado para la situación. Responder creativamente, mientras que reaccionar torpemente implica entrar en el piloto automático, hacer lo que siempre hacemos sin pensar, ¿no? Y muchas veces caer en comportamientos habituales, torpes, que nos generan problemas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entrar a la parte más conceptual. ¿Qué es una emoción? Fíjense, la palabra emoción viene del latín emotio, emotionis, y que son derivados del verbo, son derivados de un verbo que es el verbo emovere. Emovere son dos vocablos. Uno es movere, que significa mover o trasladar, y después el prefijo e, que significa desde.
Entonces, movere o emoción significa moverse desde, ¿no? Moverse desde un lugar. Es aquello que nos mueve, podemos decir que de acuerdo al vocablo, de acuerdo al significado, digamos, de la etimología, podríamos decir que es aquello que nos mueve o que nos saca de un estado habitual. Es un impulso que induce a la acción. Entonces, esa energía, fíjense, en la emoción hay lo que está buscando nuestros seres de alguna manera adaptarse, ¿no? Adaptarse, acomodarse a algo que estás recibiendo, a un estímulo que se percibe. Ya nos desconectamos. ¿Qué pasó, Claudio? ¿Qué hago? Ya regresaste. Puedes volver a presentar tu pantalla. ¿No le estoy presentando? A ver. No, pero ya se me trabó a mí. Ya te veo bien. Es que yo no la puedo mover. ¿Cómo me salgo de aquí? Ahí está. ¿Qué está pasando? A ver, puedo compartir tu pantalla. A ver. Ahí está. Sí. Bueno, creo que ya no estoy yo en la imagen, Claudio. Ahí estoy yo, sí. Bueno, decíamos que es una respuesta que se percibe, que ocurre cuando recibimos ciertos estímulos, ¿no? Cuando el individuo percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Fíjense que podemos entonces experimentar emociones no nada más cuando estamos en presencia de un suceso particular, sino en presencia de un recuerdo, por ejemplo, que es algo que todos hemos vivido, ¿verdad? Podemos experimentar emociones muy fuertes a partir de un recuerdo, a partir de algo que ni siquiera está sucediendo, ¿no? O sea, nuestra capacidad de reacción emocional o de respuesta emocional es incluso en ausencia de los estímulos directos, ¿no? Y generalmente en nuestro mundo occidentalizado, el estudio de las emociones lo hace la psicología, las neurociencias, ¿no? En el budismo, déjenme desaparecer esto nuevamente. En el budismo, fíjense que no hay ningún término tradicional que equivalente al concepto de emoción, ¿no? Hay muchos términos tradicionales en el budismo, por ejemplo, ahorita acabo de usar un término tradicional, ¿no? El término dharma. La palabra dharma es un término tradicional que se refiere al camino de transformación, a la verdad, a las enseñanzas del Buda. Entonces usamos esos términos a veces en el budismo. Y fíjense que no hay ningún término equivalente al concepto occidental de emoción. Sin embargo, sí existen términos que nos ayudan a distinguir los ingredientes de una emoción. En el budismo realmente lo que se hace es que hay un análisis de la mente increíble, ¿no? Y se puede entrar a distinguir los ingredientes de la emoción para ver de qué está hecha, ¿no? Y entonces en el budismo nos dice, a ver, ¿qué es lo que realmente nos mueve a la acción? ¿Cuáles son los ingredientes del pastel que se transforma en una emoción? El primero de ellos es una palabra que en el budismo le llamamos Vedana. La palabra Vedana es el primer ingrediente de la emoción, ¿no? Vedana se refiere a la sensación, al tono sensorial que puede ser agradable, desagradable o neutro,
de una experiencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú estás enamorado de alguien, ¿no? Y entra al salón y en eso percibes las maripositas en el estómago, ¿verdad? Ahí está. Ese es un Vedana. Esa es una sensación y ahí empieza la emoción, ¿verdad? Empieza con esas maripositas en la panza, que es finalmente una sensación física, ¿no? Que se siente agradable, ¿no? Y entonces ese es uno de los primeros ingredientes de cualquier emoción. Cualquier emoción, ya sea el deseo, ya sea el enojo, la ira, el amor, tienen ese ingrediente que a veces es un ingrediente casi imperceptible, es un ingrediente casi inconsciente. Pero en el momento en el que, por ejemplo, la señorita de la caja del súper, llevas 20 minutos en la cola del súper, ¿no? Y en el momento en el que estás a punto de llegar, la señorita dice, ay no, esta caja ya se cerró. Y ahí viene la emoción, ¿no? Lo primero que se percibe, si te fijas bien, es un Vedana. ¿Cómo es ese Vedana? ¿Cómo se siente? Es desagradable, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente? ¿Dónde se siente? Te hierve la sangre, mira qué bueno, se siente en el estómago, así se te aprieta la panza, ¡ah! Se te ponen así los puños y entonces viene la respuesta emocional, ¿verdad? Pero primero que nada aparece un Vedana. Entonces el Vedana, que fíjense, es una experiencia completamente pasiva. No hay nada que hacerle. Surge porque surge. No, ahí está. Y hay veces que simplemente lo que hay que hacer es aguantarse ahí con esa sensación incómoda de un Vedana desagradable. Después existe otro componente que es esto que llamamos en el budismo samnya. Samnya muchas veces se traduce como percepción, discernimiento, cognición, interpretación. ¿Qué podemos decir? Son los pensamientos asociados a una situación particular. Muchas veces están basados en experiencias previas, ¿no? Entonces, en el caso de la cajera del súper, Samia, ¿cómo puede actuar ahí, no? Te cierran la caja, te hierve la sangre y empieza un pensamiento, claro, ¿verdad? Claro, porque soy mujer, ¿verdad? Solo porque soy mujer. Claro, si fuera yo hombre, seguro que me entiende. Y empieza toda una lógica de pensamiento que empieza a hacer peores las cosas, ¿no? Y empiezan ahí, sí, muchas veces está alimentado por experiencias previas. Ahí es donde nuestro libro, el Dhammapada, dice, con nuestros pensamientos construimos el mundo. Efectivamente, ese tipo de pensamientos que se activan ahí en automático construyen la experiencia, construyen la respuesta emocional, ¿no? Y muchas veces esos pensamientos, sobre ellos sí tenemos un poco de control, ¿eh? Siempre y cuando tomemos conciencia de ellos. Siempre y cuando tomemos conciencia de que ya se me disparó el pensamiento, ya se me disparó el pensamiento de que, claro, justamente hoy que tengo prisa, es hoy cuando me sucede esto, porque claro, a mí siempre me suceden estas cosas. Y empiezas con la historia, ¿no? Si lo agarras a tiempo, a ver, para. Lo único que pasó es que cerraron la caja, no está pasando nada más, ¿no? Entonces, eso es samia y eso es también un ingrediente de la emoción. Y el siguiente ingrediente de la emoción es uno que se llama samskara, que podríamos decir, esa es la volición, esa es la que trae la energía, esa es el brinco, ¿no? El brinco. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, en el caso de la situación de que te cierran la caja, ya experimentamos el Vedana, ya experimentamos el Samya, ¿y en qué consiste el Samskara? Exacto, la reacción que se transforma propiamente en la acción, ¿no? Le gritas a la señorita, le tendría que ser justo en este momento, sí que no tiene usted consideración por las personas que estamos aquí, las gentes de mi edad, que tenemos ya decirle el rollo que tú quieras, pero esa es la reacción emocional, esa es la acción, ¿no? Que en este caso se traduce en un habla torpe, en un habla que es poco amable, en un habla desconsiderada, en un habla incluso violenta.
y que si la sueltas se puede traducir en acción, ¿no? Y se puede traducir en situaciones fuertes, se puede traducir en golpes, empujones y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa es la acción, esa es la volición, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí están las diferentes ingredientes de la emoción. Vedana, Samya y Samskara. Sobre Vedana no tenemos ningún control, simplemente va a surgir. Sobre Samya sí podemos tomar conciencia y decir, a ver, para, ¿no? No te, no dejes que la loca de la casa se ponga aquí en marcha, ¿no? Y sobre Samskara, sobre la abolición, esa sí es activa, esa sí es completamente activa. Sobre esa es sobre la que tendríamos que tener más capacidad de decidir. No voy a usar la palabra controlar, voy a usar la capacidad de decidir, ¿no? Porque finalmente actuar en una situación así sí involucra una decisión. Lo que pasa es que la decisión es casi inconsciente, porque nos vamos ahora sí que como hilo de media, ¿no? Entonces tenemos esas tres elementos, sensación, cognición, volición, que producen la emoción. Ahora, fíjense, las emociones dejan huella, ¿eh? No podemos decir que, ay, yo le voy a dar rienda suelta a mis emociones y qué más da mientras no las actúe. No, es que las actuamos las emociones y en la medida en que las actuamos van dejando huella. Decimos en el budismo que las emociones son karma. La palabra karma significa acción. Acción voluntaria, involucran a la voluntad, involucran a la volición. Entonces dejan huella en nuestra mente, dejan huella en nuestra conciencia. Es así como cuando tú pasas con el coche por un campo lleno de lodo y pasas una vez y pasas otra vez y pasas otra vez, vas dejando una huella en el lodo, ¿no? Y mientras más profunda esa huella, más difícil es salir de ella. Más difícil es decir, ay, no, a ver, mejor me voy a ir por allá. No, 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 porque ya están las llantas ahí metidas, ya no se salen, ¿no? Entonces, mientras más repetimos una acción torpe, mientras más repetimos una emoción destructiva, más difícil nos va a ser salir de ella. Entonces, sí, hay que domar a ese demonio, hay que domar a ese demonio ya, porque mientras más repitamos un demonio torpe, un demonio aflictivo, un demonio destructivo, más difícil va a ser salirnos de él. De hecho, es lo que dice este texto que revisamos el día de hoy, ¿no? Es que de hecho esta es la ley del karma. Si han oído hablar ustedes de la ley del karma en el budismo, justamente hoy leímos qué es la ley del karma. Actúa con una mente impura y el sufrimiento te seguirá. Mientras que si actúas con una mente pura, la felicidad te seguirá como tu misma sombra inseparable, ¿sí? Pues bueno, una de las características de las emociones desde una perspectiva psicológica es que son inconscientes o en todo caso son preconscientes, están apenitas ahí por debajo de la conciencia, no nos damos cuenta de ellas, ¿no? En el budismo no hablamos en esos términos, hablamos más bien de que son habituales, de que las emociones son tan habituales incluso, de que ya ni nos damos cuenta de cómo surgen. Surgen precisamente porque son un hábito, porque las hemos repetido tanto, tanto, tanto. Cada vez que sucede esto, hago esto. Cada vez que sucede esto, hago esto. Lo hemos repetido tanto que ya ocurre en automático, ¿no? Generalmente ocurre eso, ¿no? La sensación, que es el estímulo, la cognición, que es un estímulo, y luego la respuesta o la reacción, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, como decíamos aquí, la volición es activa. Sobre ese sí tenemos injerencia, tenemos capacidad de decisión. Y en el budismo se dice que nuestras reacciones emocionales generalmente pueden caer en dos
categorías, dos grandes categorías. Dependiendo del Vedana que experimentemos, ¿verdad? Entonces, los Vedanas, por eso es muy importante tomar conciencia del Vedana que estamos experimentando en un momento dado, estar bien en contacto con nuestro cuerpo y con lo que está pasando ahí, lo que siente la barriguita, lo que se siente en la garganta en un momento dado, lo que se siente aquí en el pecho, ¿no? Lo que se siente en los músculos, porque ahí están sucediendo en la raíz de la emoción, ¿no? Cuando sentimos un Vedana agradable, ¿qué pasa? Que se desatan toda esta serie de respuestas emocionales. Ganas, antojo, avaricia, sed, deseo, apego, avidez, ¿no? Si se fijan, son toda una gama de emociones, toda una familia de emociones que tienen que ver con asir, que tienen que ver con intentar integrar algo en nuestra experiencia, traer un sentido de placer, traer un sentido incluso de conexión, un sentido de seguridad, de posesión, exacto. Y que pueden ser poseer cosas, poseer personas, poseer estados mentales, poseer títulos profesionales, reconocimiento, en fin, todo lo que a veces queremos poseer, ¿no? Y que se nos vienen estas reacciones emocionales cuando tenemos un Vedana agradable. Ahora, cuando tenemos un Vedana desagradable, se nos viene justamente toda la otra familia de emociones que tiene que ver con rechazar. La irritación, el enojo, el odio, el disgusto, la malevolencia, el rechazo, la aversión, ¿no? Es el no quiero, no quiero. El resentimiento puede llegar ahí, ¿no? Todas las emociones que tienen que ver con rechazar. Y lo mismo, podemos rechazar personas, situaciones, cosas que sentimos que nos amenazan y que las queremos lejos, que no se me acerquen. Y ahí viene el enojo, ¿no? Entonces, esos son como los dos ingredientes que podemos tener en nuestra experiencia y que pueden determinar nuestras respuestas emocionales. Déjenme irme derechito para acá. Aquí tenemos, bueno, quería yo nada más comentar que estas emociones aflictivas, decíamos que son emociones que son karma, son acción, porque involucran a la voluntad y que mientras más las repetimos, más profunda es la huella. Todas las emociones aflictivas que tienen que ver con deseo, con avidez, en el budismo las asociamos con un animalito que es el gallo, ¿no? Porque vienen de un símbolo muy bonito, que es la rueda de la vida. Y en la rueda de la vida, en el centro, tenemos a las tres emociones aflictivas básicas. El deseo, la aversión y la ignorancia, que se están mordiendo la cola la una a la otra y están produciendo este movimiento circular y nos tienen ahí atrapados, dando vueltas y vueltas y vueltas en la existencia aflictiva, ¿no? Deseo, aversión e ignorancia. Y estos tres animalitos los simbolizan de alguna manera. Y como decíamos, entonces realmente cada uno de ellos simboliza toda una familia de emociones, ¿no? El gallito simboliza toda esta familia de emociones. La serpiente, toda esta otra familia de emociones. Y el cochinito podríamos decir que es la ignorancia, es la confusión que está detrás, es esta terquedad y falta de voluntad para comprender. No queremos saber. Es esta como negación. No quiero saber, no quiero saber. Y entonces ahí están el gallito y la serpiente dando vueltas. Y el cochinito no quiere saber, ¿no? O sea, a mí que no me estén molestando, yo estoy aquí echadito, muy contento, no me estén molestando, ¿no? Entonces es la ignorancia, el cochinito es la ignorancia, ¿sí? Es que está en la base de las emociones de la familia gallo y de la familia serpiente. Entonces, estas son las raíces podríamos decir, y quiero nada más mencionar,
para terminar, las 6 emociones negativas básicas que se reconocen en el budismo. Las 6 emociones destructivas que se reconocen son el apego, y de nuevo, no se quede nada más con la palabra, sino con todo lo que implica, con toda la familia de emociones asociadas a ello, ¿no? El apego, la ira, la ignorancia o falta de conciencia, la arrogancia, la duda, fíjense, la duda, no la duda genuina de cuando uno quiere aprender más, sino esta duda como de como no animarse, como de no comprometerse, ¿no? A eso se refiere esa duda. Y por último, visión errónea. Entonces, brevemente, ¿en qué consisten? Bueno, pues el apego, la codicia, es claramente de la familia Gallo, ¿verdad? Y tiene que ver con la intención de poseer cualquier objeto, objeto entre comillas, porque puede ser persona, puede ser situación, en fin, cualquier objeto agradable, interno o externo, en una búsqueda de placer. Entonces, el apego y la codicia tienen que ver con el placer, con la búsqueda de placer. Es increíble la manera en la que estamos determinados los seres humanos en una búsqueda de placer. Supongo que todo el mundo se da cuenta de eso, ¿no? Incluso en términos más elevados, simplemente las ganas de ir a un concierto, las ganas de ir a una exposición, las ganas de venir a meditar, pueden estar determinadas por una intención de encontrar placer, de encontrar descanso, de encontrar un sentido de relajación, de algo rico, ¿verdad? Estamos muy movidos por esa búsqueda. A veces por placeres más burdos, a veces por placeres más refinados, pero estamos muy movidos por esa búsqueda, ¿no? La ira o el odio son la otra cara de la moneda, claramente, ¿no? Es cualquier cosa que se nos interpone en el camino, en la búsqueda de placer, reaccionamos con ira, reaccionamos con odio, reaccionamos con aversión, ¿sí? Entonces, una frustración que se expresa violentamente buscando culpables. El elemento de odio se refiere a la intención de dañar, de buscar venganza, ¿no? Entonces, puede ser desde un berrinchito hasta de verdad, una emoción muy intensa de odio. Probablemente la palabra odio suena muy grande, suena muy profunda, suena muy fea, aunque sí, yo me reconozco que yo ha habido momentos en donde experimento odio, experimento ganas de dañar, ¿no? Ay, ¿qué dices? Qué fuerte, pero sí, lo puedo experimentar, lo he llegado a experimentar, y hay veces que puede ser intenso y hay veces que puede ser suavecito, simplemente una mala cara, ¿no? Una cara así como de, ay, ya estoy así. ¿Verdad? Es que son también formas de expresar pequeños irritaciones, ¿no? Frustraciones, ganas de alejarte de una situación o de una persona. La ignorancia o la falta de conciencia es claramente de la familia del cochinito, ¿no? Y tiene que ver con negarse a tomar conciencia de nuestro propio potencial, dicen aquí. Estas son definiciones que se asocian a contextos budistas, ¿eh? Cómo se entienden estas emociones en el budismo. Entonces, la ignorancia o la falta de conciencia tiene que ver con una resistencia a tomar conciencia del propio potencial. Cuando tenemos pensamientos o acciones que no tienen ninguna dirección, estamos así como esa forma de estar así como en una especie de nube, ¿no? Eso se considera una emoción destructiva porque efectivamente pues es una pérdida de nuestro valioso tiempo humano en esta vida, ¿no? La arrogancia o el orgullo es esta idea engreída de nosotros mismos cuando nos comparamos con los demás. Insistir en obtener reconocimiento, deleitarse en saber que uno es mejor que otros, ¿no? Uno es mejor, o también se puede dar, digamos, la arrogancia en el sentido inverso, ¿eh? Cuando uno se siente que uno es peor. La arrogancia puede darse para arriba o para abajo, en el momento en el que entras en esta dinámica de comparación, ¿no? Te estás comparando con el otro, te estás midiendo, a veces sales por encima, a veces sales por debajo, incluso hay veces que sales igual, ¿no? Pero la acción de estarte comparando te lleva a un estado mental negativo, es una
es un estado mental negativo. La duda o la indecisión es esta incapacidad emocional para decidirse en un sentido u otro. Es una falta de disposición para tomar una decisión, en donde hay una confusión subyacente. Y por último, la visión errónea, que es una perspectiva limitada, un apego obstinado a a opiniones equivocadas, ¿no? Te apegas a una emoción y ahí estás neceando y neceando y neceando. Esa es una forma de estar también, esa terquedad, digamos, de estar asociada o asociado a puntos de vista equivocados. Ahora, fíjense, hay una gran cantidad de sabiduría detrás de las emociones aflictivas, porque finalmente son mensajeros, ¿no? El sufrimiento muchas veces es una señal de alerta que nos indica que estoy experimentando una emoción aflictiva y que estoy actuando con una mente impura. Como dice, cuando actúo con una mente impura, ¿qué es una mente impura? Es básicamente una mente egocentrista, una mente que está contaminada por la visión errónea de que yo soy el centro del universo, de que yo soy esta entidad sólida, existente en términos últimos, y que merece toda la atención del universo, ¿no? Cuando estoy metida en ese estado mental aflictivo, autocentrado, esa es la mente impura. Mientras que la mente pura es cuando de verdad estamos libres del egocentrismo, estamos desprovistos de un sentido de nuestra noción de nuestra autoimportancia. Estamos en una mente altruista, en una mente que realmente se puede conectar con el otro de una forma muy pura, muy benigna, ¿no? Entonces, cuando estamos sufriendo, es porque estamos aquí arriba, ¿no? Entonces, siempre que te encuentres que estás con una mente, que estás sufriendo, que le estás pasando mal por alguna razón, ahí hay una sabiduría que puedes obtener. Ahí hay un mensajero. Ahí está sucediendo algo que te puede decir, estoy reaccionando de manera torpe a una situación, ¿sí? Generalmente lo que encontramos es que tenemos una necesidad, por ejemplo, muchas veces tenemos una necesidad, simplemente una necesidad de conexión, una necesidad de comunicación humana, pero desde nuestra falta de claridad generamos una emoción aflictiva, por ejemplo, de avidez, de deseo de una persona, ¿sí? Y entonces sufrimos. Entonces, siempre que nos encontremos sufriendo, podemos regresarnos. Ah, mira, ¿qué emoción aflictiva estoy experimentando? ¿De qué falta de claridad vino? ¿A qué necesidad corresponde? Y tratar de atender esa necesidad de una manera que realmente sea útil y sea creativa. Entonces, ¿cómo transformar estas emociones aflictivas? Ya para terminar, ya para cerrar, estamos hablando de que no es necesario eliminar a los demonios, eliminar a los espíritus malignos, ¿verdad? De la situación, sino transformarlos. ¿De qué manera transformarlos? Pues más que nada, primero que nada, reconocerlos, ¿no? Reconocer que hay un estímulo sensorial, que podemos reaccionar de manera habitual y simplemente en automático, o bien podemos inventar una respuesta creativa, una respuesta emocional hábil, positiva, de conexión, y darnos cuenta que estas respuestas se pueden cultivar, ¿sí? Podemos aprender a cultivarlas. Y hay veces que es lo que hacemos en meditación. Nos sentamos en meditación con una práctica muy hermosa que se llama Metta Bhavana, el cultivo de emociones positivas, y nos sentamos a practicar, responder hábilmente, responder con cariño, responder con amor, trayendo, independientemente de que se trate de una persona que me cae mal o una persona que me cae bien, trayendo una decisión de responder con amabilidad, con calidez. Y eso lo entrenamos. Es algo que se entrena, ¿no? Claro, a veces perdemos la noción de que en la medida en que repetimos una emoción,
se convierte en algo mucho más fácil de experimentar, ¿no? Entonces, en la medida en que nos sentamos a cultivar amor incondicional y a cultivar calidez, en esa medida se convierte en algo que está más a la mano, algo que podemos, digamos, tener más fácilmente, ¿sí? Entonces, en lugar de experimentar estas emociones que habíamos visto, estas 6 emociones negativas básicas, podemos, a través de cultivar la ética, practicar la ética y practicar la meditación, activamente cultivar emociones positivas como la tranquilidad, el contento, la generosidad, que sería el equivalente de transformar la energía de la codicia, la energía del apego, transformarla en contento y en generosidad, ¿no? La energía del odio y de la ira, transformarlas en paciencia, amor y compasión. La energía de la ignorancia y de la falta de conciencia, nos estamos yendo al opuesto, ¿no? Transformarlo en conciencia y claridad. La arrogancia y el orgullo, transformarla en humildad. La duda e indecisión en determinación y la visión errónea en sabiduría. Entonces aquí tenemos toda esta de emoción, toda esta lista de emociones hábiles, de emociones creativas que pueden surgir a partir de transformar los demonios de las emociones destructivas. Si simplemente sabemos usar esa energía y darle la vuelta para ponerla al servicio de nuestro propio crecimiento y de nuestra propia luz. Pues bueno, ahí le dejamos. Gracias.